Lo decía, todo es cuestión de actitud. Si usted quiere comenzar algo, lo tiene que hacer desde el día de hoy. Tal vez no solo con alimentación, pueden ser sus finanzas, quiere comprar alguna casa o cualquiera que sea su objetivo. Sobre todo en esta época que nos dedicamos a cerrar círculos y a empezar uno nuevo, a replantearse algunas metas. Y de eso vamos a hablar en este momento. Nos acompaña José Hernández Medrano, él es gerente de Mercadeo Corporativo Empresarial. Año nuevo, metas nuevas. José, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, feliz Navidad también, José, ¿cómo está? Desde su casa. Hola, Salvador. Bueno, ¿cómo podemos ir nosotros interpretando este tema tan importante para nosotros y para todo el mundo, creo yo? Creo que el primer paso es hacer una regresión, una vista para atrás. ¿Cómo estuvo el año pasado? ¿Cómo nos fue? Con las metas que me planteé, ¿cómo me fue? ¿Las logré? ¿Quedó algún tema pendiente? ¿Quedó algo por hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tema pendiente? Lo voy a replantear, lo voy a volver a poner en mi lista, en mi agenda de cosas por hacer, ¿o qué? Y en base a la situación actual de nosotros y el entorno económico que nos rodea, no sé, volver a replantear cuáles son las metas para este año nuevo. ¿Es correcto? Sí, muy interesante también hacer, no sé si usted recomienda como hacer un balance en el aspecto, porque hay una cantidad de aspectos en nuestras vidas, en el aspecto económico, profesional, personal, incluso sentimental también, hacer esta reflexión, pero ¿cómo determinamos esas prioridades? Es decir, cuando ya estamos a las puertas de un nuevo año, decimos, ok, estamos en enero, ¿a qué le entro primero? ¿O a qué que yo tengo que dedicarle más porcentaje de mi energía y de mi trabajo? Porque también uno tiene que delimitar pues, la importancia de estas prioridades. Entonces, habla algo muy importante, porque tenés que priorizar, tenés que primero enunciar, enumerar, tal vez de todo identificar para ti cuáles son tus prioridades. Mencionaste varios aspectos, está lo económico, el sentimental, tal vez el entorno laboral. Entonces, en base a todo eso, uno comienza a elaborar una escala de valores. ¿Cuáles son prioritarios y cuáles no son prioritarios? ¿Ok? Y en base a eso, orienta tu esfuerzo. ¿Verdad? Si tú decís, este año yo me compro mi casa, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a reunir el dinero para comenzar, ¿verdad? Ver segundo si te alcanza. Tres, hacer una proyección, que si tus ingresos te alcanzan para poder comprar lo que tú decías, los ahorros. Eso es muy importante. Discutíamos antes de entrar acá, que somos una sociedad muy consumista los salvadoreños. No existe o es muy poca la cultura de ahorro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay imprevistos? No tenemos con qué apalancar económicamente esa situación. Entonces caemos en más deudas. Mira, también poder definir qué son metas, porque las metas de Henry no son mis metas, ni las metas de Laura, ni las metas de Luciano. ¿A qué le podríamos llamar metas? Porque muchas veces, tal vez, si vemos el 2016, pensamos, no, pero eso es algo que tenía que pasar porque yo trabajé mucho, pero realmente cuando entendemos el valor del significado de meta, la definición en sí, podemos determinar que lo hemos logrado o que no lo hemos logrado. Es correcto, es bien importante lo que tú decís, porque en el sentido, en la forma, en la figura que tú comences a definir qué es para ti una meta, porque para algunas personas no será nada, pero esa es otra persona. Lo que para unos es importante, para otros no tendrá mayor relevancia, y viceversa, correcto. Pero ahí volvemos en hacer nuestra escala de prioridades, nuestra escala de valores, qué es lo importante, qué es lo que no es importante, qué va a ir primero, qué va a ir segundo, qué va tercero. Esas son las escalas de prioridades. José, hablemos de replantearnos. 2016, quieras o no, logramos algunas cosas tal vez que me importaban, no. Entonces, ¿cómo en este momento cierro el ciclo para decir en el 2017, bueno, no me funcionó de la manera que lo pensé en el 2016, ahora me voy a replantear, lo voy a formular y espero que en el 2017 sí, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar de plan sin perder el objetivo? Has dicho varias cosas muy importantes. Primero, replantearla. Primero, ¿qué es lo que no logré este año? Primero, ¿por qué no lo logré? Hay que analizar las causas. O sea, las cosas no pasan por sí. O sea, que todo tiene una causa y un efecto. Si yo no hice esto, pasó esto otro. ¿Correcto? Entonces, en ese momento, tú decís, yo no logré esta meta. ¿La vas a replantear para el año que viene? Esa es la primera. Segundo, sí, pero no voy a seguir cometiendo los errores que cometí este año. Entonces, ¿qué voy a hacer para que este error o esta meta la cumpla?
con qué elementos nuevos voy a contar para cumplir la meta. Así es de sencillo. Y en ese replanteamiento, digamos, hay muchas personas que nos pueden estar viendo ahorita, jóvenes como nosotros, en la edad de 30 años, que están en la oportunidad de poder replantearse un nuevo estilo de vida, de una parte de ahorro para un futuro. Pero está la otra parte que ya llegó a los 50 años y nunca tuvo ese plan de ahorro. ¿Qué les podríamos decir a ambos? Porque son el inicio y en otras tal vez no quiero decir el final de la época productiva. Pero ya van a medio camino. Pero ya están más adelante que Estás nosotros. más avanzado. Bastante más avanzados. Es correcto. A ambas situaciones hay que decirles cosas muy distintas. A los jóvenes como ustedes decirles adelante, perseveren, no fallezcan en el esfuerzo, no perder nunca el norte de nuestros objetivos, porque en el momento que perdemos el norte comenzamos a naufragar en sus objetivos y nuestras metas. ¿Por qué? Porque no los comenzamos a conseguir. Entonces comienzan las decepciones, comienzan un sinfín de factores que nos desincentivan a no cumplir nuestras metas. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Eso nos pasa a todos. Y a los que ya tenemos 50 años o más, es decirnos con un enfoque más objetivo y con una lupa muy acertada, tomar ya decisiones más concretas, más decisivas. ¿Por qué es más decisiva? Porque ya el tiempo se acaba, el tiempo se va cortando. Ya no tenemos esos 30 años atrás para decir, tengo 30 años para planificar. Ya a esta altura del partido, los planes, las decisiones que se tomen tienen que ser con una meta muy clara, muy objetiva y muy concisa en cuanto, qué valores y recursos voy a ocupar yo para lograrlo, porque el tiempo ya no es tan extenso como la edad de ustedes. Sí, es un plazo determinado. Es correcto. Y con respecto al tema económico, que yo pienso que es un consejo muy valorable que recibimos las personas cuando alguien mayor te dice, te aconsejo esto porque ya pasé por ahí. ¿Qué consejo más grande le podría dar a los jóvenes en el sentido económico? Es decir, hay personas que están comenzando su carrera profesional, que quizás viven todavía en casa de sus padres y tienen ese remanente de dinero extra que podrían ahorrar o que normalmente lo invertimos, ¿verdad? ¿En qué cosas podríamos entonces invertir si es que nosotros tenemos ese ahorrito? ¿Cuáles son esas cosas que nos dan mayores ganancias a largo plazo si nosotros las ponemos a trabajar? Porque yo creo que eso es poner a trabajar el dinero a ti, a tu favor, no trabajar para el dinero, sino poner el dinero a trabajar para ti. Les tomo un ejemplo, lo traigo a colación. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, en una oportunidad regaló toda su fortuna y la volvió a hacer. Él comenzó a invertir a los 8 años de sus ahorros, porque trabajó desde muy pequeño. Y cuando tenía 14 años y le preguntaron cómo va, él dijo que va muy bien, pero que comenzó muy tarde a invertir, a los 14 años. Entonces, a ver, ¿qué queremos decir con todo esto? Nunca es tarde, tampoco nunca es muy temprano. Siempre hay un momento, porque más vale tarde que nunca. ¿Qué pasa con las personas mayores que dicen, es que ya estoy viejo? No, nunca es viejo. Nunca es viejo si uno se pone una meta objetiva. Porque cuando hablamos de objetivos, que sea real, pues. Es decir, yo no me puedo plantear a una edad de 70 años decir, me voy a echar un plan de 30 años, porque a lo mejor el tiempo, la misma edad, no me lo va a permitir ejecutar. Pero ¿qué pasa con esta juventud de ahora? Cuando le comenzamos a dar pautas a seguir, digo pautas porque es decir, que existe un reglamento para el éxito, no lo hay. Entonces, pues sí hay pautas que si uno hace ciertas cosas en la vida, como que vuelve a garantizar el éxito. Entonces, lo que tú decís, un plan de ahorro, ¿verdad? Saber esquematizar mis ingresos, mi tiempo, no malversarlo en funciones o en actividades que no son productivas, ¿correcto? Todas esas cosas tienen el futuro a garantizar un poco más el éxito. Pero eso depende de las metas, perdón. No solo las metas. Las metas, por ejemplo, tu entusiasmo, tu deseo. Porque, por ejemplo, tal vez para muchas personas puede ser, tal vez no una prioridad viajar, por ejemplo. Pero para otras personas es una de sus metas hacerlo. Entonces es como, sí sería como un tipo de inversión, o sea, de inversión no física, satisfacción de que lo hiciste, lo lograste y te vas allá a Rusia. ¿verdad? Eso existe cada rato. Y yo creo que eso no es, yo en lo personal, yo creo que no es una mala inversión, sino que estás para tu vida misma. Cala, me comentaba Lorena, Cala mismo decía de que él no compraba, no tiene casa, no tiene propiedades, no tiene decía ninguna propiedad, sino que él alquila.
él dice, o sea, yo ando de arriba para abajo y yo puedo alquilar. Entonces es como que, es una buena bien, opción. ese éxito y ese Financieramente valorar. hablando, es una gran inversión, te explico. Hay veces conseguís por un alquiler una propiedad que la letra es tal vez 2, 3, hasta 5 veces mayor de lo que tú pagas en concepto del canon de arrendamiento. O sea, cuando Pero hablamos no de la lo parte tenés financiera, ahí, ese es pero el no problema. es tuyo el problema. O sea, el X tiempo que tú ocupes esa propiedad, sea lo que sea, un apartamento, casa, rancho, lo que sea, ese dinero no te produjo a ti ningún dividendo, más que la satisfacción o en su momento La utilidad, la la utilidad comodidad. que te proporcionó el inmueble que tú ocupaste y que en su momento satisfizo tus necesidades. Hay algo importante lo que quiero hablar y ya medio lo comenzamos a tocar. ¿Qué tan ambiciosos tenemos que ser a la hora de plantearnos alguna meta, algún objetivo? Número 1. Y número 2, después de plantearnos ese objetivo, la planificación. ¿Cómo voy monitoreando el avance de mis objetivos en el cumplimiento en el 2017? Porque puedo decir en este momento, me quiero comprar una casa en el 2017, pero a 6 meses, ¿cómo valoro? ¿Cuál es el porcentaje del que lo estoy llegando? Un ejemplo, o sea, puede ser otro ejemplo, conseguir un mejor empleo, cómo me estoy preparando académicamente, cómo monitorearlo también. Primero definir la meta, qué es lo que quiero hacer, porque dijiste, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, correcto. Y monitorearlo, primero, qué herramientas cuento, de qué medios me valgo para lograr mis metas. Vaya, tú decís el apartamento, pero ya tengo el colchón económico, ese ingreso económico o ese fondo de inversión para poder adquirir la vivienda. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Lo voy a lograr este año? Entonces ahí comenzás a delimitar, a identificar tu meta, ¿correcto? Y puedes monitorearla a cada momento, quincenal, mensualmente. Hablando de la ambición, me llama mucho la atención una frase que vi estos días y dice de que hay que apuntarle a la luz, hay que apuntarle al sol para llegar a la luna, dicen. Entonces eso de ambición, hay personas que se plantean cosas demasiado grandes y uno dice, es imposible. O sea, sí, a lo largo de 20, 30 años tal vez se puede lograr, pero es importante ir paso a paso. 2017, ¿qué voy a lograr? Yo creo que eso tiene que ser bien certero y ya como me lo mencionaba, bien objetivo. No, por allá dicen en buen salvadoreño, no hay que patear aguado, hay que ir a lo seguro. ¿Cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo lo voy a hacer? Volvamos al principio, tenemos que identificar nuestras metas. ¿Cuáles son de inmediato plazo? Inmediato plazo puede decir, hoy me quiero comprar un par de zapatos, una camisa, una blusa para las niñas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con las de mediano, corto o largo plazo? ¿Qué pasa las metas de largo plazo? Es decir, yo quiero comprar hoy mi casa, no cuento con el dinero, pero préstame más salida a 30 años plazo. Tendré yo la capacidad económica mensualmente, porque los pagos son mensuales, para los siguientes 30 años para poder sufragar este gasto que voy a hacer en mi vida, que tanto van a dañar mi economía. Que mucha gente lo toma el préstamo y dice, ay, vamos a ver cómo salimos. No, ese es un gran error, no es porque así. no toma factores económicos que inciden directamente en tu economía, porque esta cuota me va a lastimar económicamente mi ingreso, en el sentido que me limita totalmente la posibilidad de poder adquirir otro bien o incluso poder sufragar mis gastos personales o familiares si estás casado. ¿entendés? Exacto. Entonces, valdrá la pena. Entonces ahí es donde tenés que seguir identificando tus metas y si este proyecto es factible o no, porque pasa por eso. Y ahí donde Me viene el gusta. ahorro que es Programado. espectacular, programado, o si tienes un tunquito en la casa, también está bien. Pero Que funcionan los tunquitos en la funciona, y más casa. estos de los de Exacto. cerámica y Funciona. hasta que lo quebres. una gran cosa. Pero la alcancía no tiene que tener de No tiene que tener rosca, abajo no, y selladita. Tiene que estar selladito. Sí. Y es José. importante porque ahí es donde podés utilizar tus ahorros en lo que tú quieras. O sea, está bien tu mensualidad, si trabajas y o sea, sabes administrar los gastos, la luz, el agua, la casa, el carro, comida. lo que sea, la Todo. comida, Todo la de gasolina, el medicamento, el seguro de vida, todo lo que usted se imagina. Y tener los ahorros aparte para, por ejemplo, darse un buen gusto. Por ejemplo, hoy que se aceptan ahí yo siento que entra la parte de exquisitez, digo yo, pero tú lo dijiste, aspirar, ¿verdad? A tener muchas cosas o tal vez aspirar a algo que tal vez no te puedes dar durante todo el año. Entonces, yo siento que decir, ahorrar desde ahorita de enero, en diciembre ya vas a tener ahí tu pistillo para poder realizar cualquier cosita que
que ahí viene el gusto. Llámese un gusto, puede ser una inversión también, Sí, puede ser un inversión. fondo para iniciar tu negocio, seguir ahorrando. un emprendimiento, o seguir ahorrando. Es decir, uno, según las metas que tú tengas, así tienes ese guardadito, ¿verdad? Y lo que acabas de decir es bien importante. Mucha gente para este 2017 van a hacer el crossover de estar empleado a ser Empresario. empresario. Emprendedor. Eso Y a propósito de eso, ¿qué opinión le merece este movimiento de personas que también tienen su propio negocio en marcha? Miren, ¿Es viable o y siente que no? primero pasa por una actitud de hacerlo. Porque yo puedo tener el conocimiento, puedo tener el medio, puedo tener el entorno, que es muy importante. Pero yo no tengo la actitud de ser progresista, es decir, que hasta aquí, mi momento de ser empleado, aprendí lo que tenía que aprender, creo que ya di mi cuota, mi sacrificio a la empresa, y lo que yo creo que podía aportar. Entonces es el momento de hacer la transición, ese cambio de ser empleado a ser empresario. Y empresario no corre por tener una mega fábrica, no, podemos poner nuestra propia tienda pequeña, podemos poner nuestra propia venta, podemos cualquier negocio en el cual nosotros lo iniciemos a iniciativa y actitud propia. Creo que si le ponemos el tesón, le ponemos ese valor indispensable de identificar las posibles variables que van a incidir directa o indirectamente. ¿Cuáles son las indirectas? La situación sociopolítica de un país. Eso va a incidir indirectamente. Directa, ¿qué capacidad económica tengo para poderlo hacer? Correcto. Entonces, si lo pongo en el lugar indicado, si estoy abarcando o atacando el objetivo, el target del segmento del mercado que era el que tenía que ser. O sea, hay un sinfín de valores, pero si yo doy ese paso, lo más importante, uno, la actitud no derrotista, es decir, aquí me voy, pase lo que pase, hasta que salgamos adelante. Esas son actitudes positivas que ayudan a favorecer que el negocio en su momento sea próspero, no solo también exitoso. Y yo creo, José, que a esto hay que sumarle también de que tenemos que tener claro el concepto de que son proyectos de vida. O sea, para nosotros. Son proyectos. Y que son proyectos de vida y que tenemos que saber planificarlos como tales, como un proyecto, que tenemos que ver las variables de riesgo y todo lo que nos puede conllevar a poder realizarlos o no. Y cómo nosotros también, es la pregunta, cómo podríamos en realidad ya concretamente sentarnos y cuáles serían los primeros pasos que digamos van plantearnos todo el proyecto de todo el próximo año. Que las empresas grandes ya están hablando del proyecto del 2018, ya no están planeando. Sí, ya el proyecto del 2017 ya Ya tiene que pasó. estar hecho. Ajá. Estamos hablando de los siguientes años. ¿sí? Exacto. En el caso tuyo, ¿cuál es? Volvemos al inicio. Primero, ¿qué quieres hacer? Dos, identificar eso que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué herramientas contás, qué te va a servir o qué no te va a servir para ejecutar esa meta que tú te has planteado. ¿Me entendés? ¿Qué necesito conseguir, adquirir o tener para conseguir esa meta? ¿Me entiendes? Entonces todo pasa por un análisis para lograr lo que tú estás proponiendo hacerlo. Y lo que dijo es bien importante, ponerse metas reales, no ponerse metas que están en la troposfera, porque entonces primero no las ves. Primero porque está fuera de nuestro alcance, de nuestra vista. O si no, ¿qué estás haciendo para lograr esas metas locas? Porque yo siento que yo conozco varias personas de que sí se han puesto metas que vos decís, este tipo está loco. Exacto. O sea, esta Pero lo tipa hacen está como un loca. plan. Pero como lo han hecho planificado, por ejemplo, yo voy a ser ingeniero nuclear. Y sale del colegio y dice, no, yo voy a ser ingeniero nuclear. Es una locura ser un ingeniero Si nuclear. estudia la ingeniería, Entonces, si estudias, yo creo que si empezás a hacer la logística ingeniería y las nuclear. metas, y dices, bueno, pero entonces para eso tengo que estudiar, tengo que saber inglés, tengo que saber Física ruso. cuántica. Entonces yo creo, y si vas logrando esas metas cortas, ¿verdad? Si podés te llegará a tu meta principal, que es ser ingeniero nuclear, ¿verdad? Entonces, yo sí creo de que aun por muy loca que sea, te tenés que preparar para poder llegar a esa es que meta. mira, es que había que definir qué es locura, porque lo que para uno es loco, como fue Albert Einstein, que lo consideró en su momento, que es una locura, crear la teoría de la relatividad, cuando oyes los pilares de la energía nuclear, correcto, en su momento lo declararon loco, hoy lo consideran una eminencia, un físico, una lumbrera, correcto, pero entonces lo que para uno es loco, para otro es una meta, un objetivo de vida, como dice Luciano, correcto. Entonces, lo importante es que tú metas el norte, que tú tengas todo el tiempo identificado qué es lo que tú quieres hacer. Rápidamente, ¿cómo podríamos empezar a hacer un estilo de vida?
para poder realizar una meta? Por ejemplo, despertarse temprano. O sea, ¿cuáles podrían ser rápidamente esos tips para que la gente pueda empezar un nuevo estilo de vida? Quitar todo lo que nos hace tóxica la vida, todo lo que te contamina. Por ejemplo, acabas de decir algo importante, levántate más temprano. ¿Qué pasa con el que siempre llega tarde al trabajo? Si se me levanto 20 minutos antes, voy a llegar 20 minutos antes también al trabajo. Segundo, orientar tu trabajo. Hay veces no identificamos nuestras funciones laborales con la objetividad de ser eficientes, sino que tenemos, hay veces, hasta duplicidad de funciones, lo cual resta, merma tu capacidad de poder ser productivo. Entonces, cuando comienzas a identificar todas estas cosas, al final lo que logras es ser más productiva. Y cuando hablamos de ser más productiva, también incide directamente en tus ingresos, porque tus ingresos comienzan a ser mejor. ¿Por qué? Decía hasta de cambiar de trabajo. Yo ya estoy en un nivel de productividad, no porque soy empresario, también porque soy empleado y soy productivo en lo que hago, puedo saltar a otra empresa que aprecie o tenga la capacidad económica de pagarme muchísimo más. Perfecto, todo es cuestión de actitud. Recuerde, lo que tiene que cambiar es estrategia, no el objetivo. Es decir, si usted quiere llegar a algún lugar, hay diferentes caminos, usted decide dónde llegar, pero lo importante es que llegue a ese lugar, que nunca se dé por vencido. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted quiere más información, lo puede localizar al 2565-2222. Así que ahí está. Siempre a replantearse, derecho, recto, lento, rápido, no importa su ritmo, lo importante es que llegue al objetivo. Ahí está. Si no Vamos, funciona el plan A, plan B, plan C, Z puede llegar, omega, alfa, lo que sea, pero llegue. Mil gracias.